Hay muchas cosas interesantes en esto. Y quiero comentarles una pequeña referencia, un poquito al margen. Eh, y tiene que ver con el tema de la investigación de los cielos. Ustedes dirán, ¿con qué voy a salir? Bueno, la cuestión es esta. Abraham tiene mucha cultura traída de Babilonia. De hecho, ustedes recuerden que Sarai, nosotros conocemos la historia, Sarai, que no puede tener hijos, pretende tener hijos con su sierva, con Agar, ¿sí? Producto de la unión de Abraham con Agar, ustedes saben que vamos a tener a Ismael. Lo cual sucede a partir de una indicación, de un aconsejamiento de Sarai, que es de que conciba, ¿sí?, con la sierva egipcia. Lo cual es una costumbre babilónica. Abraham, Sarai, su gente, trae costumbres del otro lado del Éufrates, costumbres que no necesariamente sean malas, ¿sí? Son costumbres que vienen del otro lado del Éufrates, y trae conocimientos también de allá. Uno de los conocimientos que Abraham trae, de acuerdo a lo que los historiadores nos dicen, los que nos dice, por ejemplo, Eupolemos, uno de los conocimientos que trae es el conocimiento del estudio de las estrellas, del estudio de los cielos. Ustedes conocen una ciencia que se llama astronomía, pero la astronomía es una ciencia moderna. En tiempos de Abraham lo que había era la astrología. Yo sé que formados la mayoría del cristianismo tienen una idea de que la astrología es algo malo, ¿verdad? El tema de los signos astronómicos, que se mire a Sagitario, ¿verdad? Virgo, Cáncer. Bueno, sí, no voy a decir que no. O sea, la astrología tiene un gran componente de algo que no es de Dios. En eso estamos de acuerdo. Pero como todo lo que ha sido creado por Dios, el diablo busca torcerlo, busca tergiversarlo. La vista de las constelaciones no era algo contrario a la voluntad de Dios. Lo que llamamos constelaciones actualmente en castellano, que en hebreo conocemos como Mazarot, las constelaciones, el estudio de ellas no era algo malo. Y repito, sé que a algunos voy a sorprender con esto, pero las constelaciones recibieron su nombre a partir de relatar eventos divinos. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Lo que se conoce como Virgo en castellano, la constelación de Virgo, Virgo significa virgen, ustedes lo saben, en realidad, en hibrid, es la constelación de Betula, la constelación de la Virgen. Recuerden ustedes que el Salmo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que el plan perfecto de Dios está anunciado en los cielos. De hecho, ustedes saben que esos que se conocen como reyes magos, en realidad estos sabios que venían de Oriente, descendientes de aquellos que fueron llevados cautivos a Babilonia, son sabios descendientes precisamente de sabios judíos, ¿sí?, llevados al cautiverio. Y son descendientes de la sabiduría del profeta y sabio Daniel. Estas personas conocían las constelaciones y conocían la historia plasmada en las constelaciones. Cuando ellos ven que en Betula, en la constelación que conocemos en castellano como Virgo, se produce un cierto evento, que hoy no vamos a relatar, pero se produce un cierto evento, esto, conjunto con el conteo de los años, les indica a ellos que había llegado el Mesías. Bueno, este estudio de las constelaciones supuestamente es el mismo que ingresa nuestro padre Abraham en Egipto. La cuestión del estudio de los cielos, que ha sido parte de la cultura y la ciencia en el mundo, fue un tema bastante importante para nuestros antepasados, para nuestro padre Abraham y para muchos de nuestros antepasados. Como les digo, desgraciadamente, esto fue torcido por el maligno y fue desarrollado en eso que actualmente siguen muchos idólatras, que es lo que se llama la astrología. De hecho, en el siglo IV, antes de la llegada de nuestro Señor, hubo un astrónomo griego, Eudojo,
Ustedes lo van a encontrar como Eudoxo, si a alguien le interesa investigarlo, Eudoxo, ¿sí? En realidad se pronuncia Eudojo. Este astrónomo escribió un tratado de astronomía, y este tratado de astronomía, perdón, me sale mal la palabra, fue tomado por un poeta griego. Ustedes dirán, ¿a dónde estoy conduciendo con esto? Bueno, no, van a ver que esto tiene sentido. Repito, los trabajos del astrónomo Eudoxo fueron tomados por un poeta griego, el poeta Arato. Este poeta era natural de una ciudad griega que ustedes conocen, la ciudad de Tarso. Y precisamente, poeta, Arato, que tomó los trabajos del astrónomo Eudoxo, ¿sí? Trabajos astrológicos en definitiva, es el que cita a Pablo. Pablo, en Hechos, capítulo 17, versículo 28, dice, ustedes lo pueden buscar, dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Bueno, ustedes no van a encontrar en la Biblia el nombre de este poeta, pero yo se los digo. Este poeta al cual cita Pablo, que si a uno le interesa leer escritores griegos, lo puede leer. Bueno, este poeta es Arato, que precisamente había tomado los escritos del astrónomo Eudoxo, ¿sí? Escritos donde analizaba los cielos, las constelaciones. Lo que ocurre también con esto, al citar Pablo a este poeta Arato, lo que está haciendo Pablo es mostrarles que no es un ignorante, o sea, que no es un charlatán o ignorante. ¿Por qué Pablo cita esto? ¿Sí? Ustedes lo pueden leer en Hechos capítulo 17, ¿sí? 17-28, justo está la cita esta, pero ustedes pueden leer Hechos 17. ¿Por qué Pablo hace esto? Porque en aquel momento, donde Pablo está hablando, había muchos charlatanes, muchos ignorantes, que miraban 2 o 3 videitos de internet, diría yo, muchos charlatanes, muchos judíos exorcistas ambulantes que andaban por todos esos lugares y que eran lo que charlatanes, lo que en el Río de la Plata llamamos chantas, que tomaban algunos conocimientos así al azar y se tiraban a enseñar y se tiraban a obtener dinero, ¿verdad? Por esos conocimientos. Cuando Pablo hace esta cita del poeta Arato, lo que está demostrando a las personas que lo están escuchando es que él no es un charlatán, que no es un ignorante más. ¿Esto qué nos dice? Bueno, nos dice que Pablo era una persona muy preparada y que había sido comisionada por Dios para una determinada tarea. En los caminos del Señor, todas las personas son útiles e importantes. Tanto aquel que no pudo completar sus estudios primarios, aquel que apenas sabe leer y escribir, como el catedrático, que tiene gran cultura. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque desgraciadamente en el mundo cristiano, protestante, evangélico, en general se ha despreciado a las personas cultas. Y ustedes dirán, ¿cómo? Sí, piénsenlo. En el mundo cristiano, protestante, evangélico, en general se desprecia a las personas cultas, pensando que es un mérito ante los ojos de Dios ser ignorante. Pero esto no es así para Dios. Dios no hace acepción de personas. Así como Dios no desprecia a la persona que no tiene cultura, tampoco desprecia al que tiene cultura. Todos tienen lugar en su servicio. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Bueno, por supuesto, no podemos tener certeza acerca de si realmente Abraham llevó o no la astronomía, pero sí tenemos muchos indicios.